Oficialmente, bienvenidos ahora sí oficialmente a nuestra segunda sesión del taller de fuentes en periodismo de investigación organizado por IPIS Venezuela en el marco del proyecto IPIS Lab. Hoy vamos a conversar con Valentina y nos va a hablar de las fuentes, de los the records, de las viudas del poder y todos esos temas que son muy interesantes a la hora de formar nuestro abanico de fuentes periodísticas. Adelante, Valentina, y gracias a todos por asistir. Gracias a ti, Elvi. Bueno, ¿puedo compartir pantalla? A ver, ya va un segundito aquí. Sí, ya puedes, Valentín. Ok, vamos para allá. Uy, ya va, aquí hice algo mal. Ok. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver sus pantallas? Mi pantalla, mejor dicho. Sí, Valen, vemos tu pantalla. Ok, súper. Bueno, esta segunda charla, esta segunda conversación de nuestra masterclass de fuentes para periodismo de investigación, se trata de, bueno, algo que genera mucha inquietud no solo entre los periodistas de investigación, sino entre los periodistas en general, pues es una práctica que en ciertos casos o, o en muchos casos tenemos que utilizar para poder llegar a la información, ¿no? ¿Por qué es especial o especialmente importante en el caso del periodismo de investigación? Porque cuando estamos entrando a construir o armar un rompecabezas de datos para revelar algo, para hacer o para tratar de conseguir un hallazgo que normalmente está relacionado con algo, con una institución o con alguien que no quiere que sea revelado, pues es evidente que estamos hablando de información delicada y por lo tanto las fuentes son muy especiales, ¿no? Lo habíamos dicho en la primera clase, en la clase del martes, de un modo bastante profundo, el hecho de que, bueno, que las fuentes para periodismo o en periodismo de investigación no es lo mismo que haya habido pues un accidente y está como el testigo circunstancial, el vocero de ocasión, el afectado por el momento, no es una cobertura electoral, no es no es la cobertura de un hecho que está ocurriendo al momento y que en principio tiene o que está en la agenda de todos los medios, entonces en principio tiene voceros ya como naturales, ¿no? Voceros naturales y prácticamente establecidos en el lugar donde están ocurriendo las cosas. Aquí en periodismo de investigación pues hablamos de fuentes que muchas veces hay que buscar, que no quieren hablar, que tienen datos muy importantes o confidenciales o opiniones que no siempre quieren compartir. Y en ese caso, su tratamiento es más especial, es muy especial, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver dos cosas importantes. Primero, el anonimato o la oferta del off the record, que es cuando uno, como periodista, en el fragor pues, de una investigación, de la búsqueda de un dato revelador o importante o delicado, sabemos que hay ciertas fuentes que probablemente no van a poder hablar dando la cara, ¿no? Dando su nombre y apellido o dando abiertamente su identidad, pues por razones obvias, ¿no? Estamos hablando de temas delicados, temas reveladores, temas que entrañan
un señalamiento de responsabilidades y también que nos puede costar a nosotros como periodistas, pues también una demanda o un señalamiento, o sea, nos podemos meter en problemas. De todas formas, la ley, y esto es prácticamente en todos los países del mundo, unos más democráticos que otros, obviamente, pero hay cierta protección a las fuentes o al periodista para que proteja sus fuentes. Hay un marco que nos permite a nosotros proteger a quienes nos dan los datos de posibles represalias, ¿no? A su seguridad, a su trabajo, a su estabilidad económica. Entonces, en el fondo, el off the record, la oferta de off the record que hacemos los periodistas no es más que una herramienta, realmente lo es una garantía que le damos a todas esas personas que quieran colaborar con nosotros que consiste en la reserva de su identidad, básicamente, ¿no? Como les comentaba, esa razón, esa oferta mira, reservamos tu identidad, va esencialmente de la mano de una forma de garantizar la seguridad de esa persona, bien sea su seguridad personal, su estabilidad en el trabajo, su estabilidad financiera, etcétera, ¿no? O sea, es básicamente una oferta que entraña una protección, pero no entraña automáticamente una confianza. ¿A qué me refiero? Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Teóricamente se hace un uso excepcional, ¿verdad? De la oferta de off the record. Digamos, ¿por qué pongo teóricamente? Bueno, porque esto es lo que dice la buena práctica periodística, ¿no? El off the record debe ser excepcional porque cada dato que nosotros escribimos, pues debe ser veraz, ¿no? Debe tener un fundamento real. Y el off the record tiene un lado oculto, ¿no? En Venezuela, ¿por qué hablamos tanto del off the record y del anonimato? En general, en periodismo de investigación es una herramienta que se usa mucho por las razones que ya les decía. En Venezuela estamos hablando de un uso del off the record que se ha instaurado prácticamente hasta en el breaking news, hasta en las noticias puras y duras. La gente prácticamente no quiere salir con su nombre y apellido, dar la cara y hacer una denuncia o dar su opinión, ¿no? Esto es bastante típico de contextos autoritarios como el venezolano, con lo cual ese carácter excepcional que tiene el off the record se convierte en cotidiano. O sea, prácticamente es más la gente que quiere hablar o que puede hablar o que siente que quiere hablar bajo condición de anonimato, así sea de los temas más elementales, que los que están dispuestos a dar la cara. El contexto obviamente lo explica, ¿no? Estamos hablando de un contexto en el que la prensa independiente es perseguida, ha sido desmantelada sistemáticamente, hay periodistas señalados, muchos exiliados, la prensa regional ha sido prácticamente reducida al mínimo y digamos lo que teníamos como gran prensa en Venezuela, pues también tenemos hoy vestigios, ¿no? De eso. No significa que no exista porque estamos nosotros aquí estamos dando la cara y poniendo nuestro periodismo a la orden del país, pero ciertamente el ecosistema no solo mediático, sino político y ciudadano ha hecho del off the record prácticamente la única forma que tenemos para que alguien hable con nosotros, para que el ciudadano se exprese, para que la fuente pase el dato, para que un vocero se sienta protegido a dar esta opinión. Entonces, lo tenemos un poco los venezolanos asumidos como algo muy normal.
pero es importante que sepamos que es extraordinario. Es importante que sepamos que ese no es que el periodismo no debe buscar constantemente o siempre ocultar sus fuentes, porque como les decía, hay una responsabilidad implícita que ya les voy a explicar, ¿no? Les pongo ahí en la lámina que es una herramienta delicada, porque así como la tenemos como herramienta para ofrecer seguridad, para ofrecer garantías bueno, de anonimato, de que no se va a poder rastrear su persona y puede contar con que el dato que usted me diga está a salvo, ¿no?, de posibles persecuciones o posibles represalias. Ese velo o esa puerta de protección que le damos a la fuente puede generar un efecto que va más allá de la confianza. Por eso les decía, cuidado, porque nos abre la puerta, pero eso no significa que deba garantizar la confianza absoluta en el dato que esta persona nos vaya a dar. ¿Por qué? Porque precisamente al no dar su nombre, al no dar su identidad, se puede generar el efecto contrario. Bueno, entonces yo digo lo que se me da la gana, básicamente, ¿no? O me siento quizá en la tentación como fuente, ¿no? Estamos claros que somos seres humanos todos realmente. Y como fuente me siento tan cómodo al no decir mi nombre que, bueno, como no me voy a hacer finalmente responsable con nombre y apellido de lo que voy a decir, bueno, me permito exagerar, me permito minimizar, me permito omitir detalles, etcétera, etcétera, sin que haya ninguna consecuencia, porque realmente la idea es evitarle consecuencias negativas a las personas, ¿no? Pero entonces es posible que eso se convierta en un arma de doble filo. Estamos hablando de las fuentes, ¿ok? De fuentes a las que se le ha ofrecido el off the record, lo aceptan, y podría pasar esto. Entonces, esto convierte esa herramienta en algo, en un elemento más a evaluar, sobre todo cuando hablamos de reportajes de investigación, ¿ok? ¿Por qué? Aunque el periodista siempre está obligado a confirmar los datos que se le dan, porque, bueno, para eso es precisamente las investigaciones, no es solo que me dan un dato, es que, ¿cómo sé yo que este dato es cierto? ¿Verdad? ¿De dónde lo estoy sacando? ¿O quién me lo está dando? Por eso también uno, cuando habla de las fuentes, y lo hablábamos en la clase pasada, y cuando hacemos el arqueo, bueno, cuidado, porque esta persona, ¿por qué está interesada en hablar conmigo? ¿Por qué estaría interesada en darme su versión de los hechos? Ah, bueno, porque quiere defenderse o quiere defender esta posición, etcétera, etcétera. O sea, en ese balance de las versiones, lo que tiene que quedar intacto siempre es el dato y su comprobación, ¿ok? Entonces, cuando ofrecemos el off the record, así como damos una garantía y probablemente rompemos el hielo del miedo de las personas a expresarse o a contarnos lo que necesitamos saber, con más razón hay que confirmar ese dato que nos da esa persona, ¿ok? Porque así como esa garantía los abre, esa garantía puede superarlos y exacerbar sus versiones o darnos datos falsos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación fundamental? Comprobar lo que nos dice esta persona, ¿ok? O esta fuente determinada. ¿Comprobar qué? Comprobar el dato. Nos está dando un número, por ejemplo, mira, no, es que aquí, qué sé yo, asesinaron a 3 personas en aquella calle en un operativo ilegal hecho por tal autoridad policial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que una persona nos dice que fueron 3. Nos los dice, por supuesto, con el máximo, con la máxima garantía de off the record, porque esa persona teme por su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un dato tan delicado que probablemente solo vio esa persona? Bueno, en principio hay que tratar de confirmar lo más posible el dato
o las circunstancias en torno a ese dato. A lo mejor es sumamente complicado, si no imposible, confirmar que murieron o que fueron asesinados detrás de esa pared 3 personas. Pero lo que sí podríamos comprobar es si alguien más escuchó, qué sé yo, los disparos, el forcejeo, si hubo alguna operación policial encubierta, si algún otro policía puede llegar a hablar con nosotros y confirmarnos ese dato, si entró un número determinado de cuerpos a la morgue ese día provenientes de esta cosa. O sea que hay en un dato, en una descripción, hay un montón de ángulos que el periodista puede salir y debe salir a confirmar, sobre todo cuando la fuente le da el dato off the record, ¿ok? Y sobre todo, y muy especialmente cuando estamos hablando de periodismo de investigación, ¿ok? Precisamente porque estamos hablando de, pues, revelaciones gruesas, importantes, delicadas, que señalan responsabilidades. Entonces, el off the record es eso, es una garantía, pero a la vez un doble trabajo, sino triple o cuádruple para un periodista, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Esto nos lleva a otra pregunta. Bueno, pero son datos delicados y a lo mejor la fuente es inmejorable, ¿no? A lo mejor tenemos la mejor de las fuentes. Eso se evalúa, ¿verdad? Eso se evalúa. Bueno, si quien me da ese dato es uno de los que dispara, por ejemplo, bueno, imagínate, o sea, ahí evaluamos la cualidad de la fuente. Mira, yo estaba con el grupo que disparó, no estuve de acuerdo y te cuento esto porque tal, bueno, imagínate, o sea, ahí tienes no solo un testigo, sino un protagonista y un culpable, ¿no? De lo que ocurrió. Estamos hablando, por supuesto, de un ejemplo que puede ser posible, pero que es muy extremo, ¿no? A tratar de confirmar. Pero sí hay casos en los que uno evalúa, bueno, pero esta fuente es tan buena que ya esto debió haber pasado así. Naturaleza que sea, le va a pedir. Pues esto tiene que tener una confirmación independiente. Eso es prácticamente eso está casi que en el ADN, ¿no? Del periodismo de investigación, esas comprobaciones. Y los medios, dependiendo, por ejemplo, de la calidad de la fuente, el editor, el jefe, el director, seguramente pedirá, bueno, esto no me basta, por muy buena que sea la fuente, sino que requiero por lo menos mínimo una comprobación independiente más. Hay medios que establecen hasta 3, ¿ok? Estamos hablando 3, 4, 5, o sea, eso ya depende mucho pues de la línea editorial de los medios para los que estemos haciendo el trabajo, ¿no? Pero lo cierto es que bajo la figura o protegido por la figura del off the record, así como está protegida la fuente, hay que proteger al lector de versiones falsas o falseadas o exageradas o minimizadas, comprobando de forma independiente los datos que la fuente nos da. Hay una palabra aquí que he debido resaltar en el rosadito que estoy usando, que es la palabra independiente. ¿A qué me refiero con una confirmación independiente? Pues que es una confirmación que no puede ser necesariamente con la persona que él tenía al lado o con un amigo, ¿no? Una confirmación independiente puede venir de un documento, puede venir de una foto que tomó otra persona, o sea, tiene que hacer coincidir
las versiones desde diferentes ángulos, ¿ok? Entonces esta confirmación independiente no siempre tiene que venir de alguien directo, puede venir, pues mira, hasta de una institución, incluso de una coincidencia. Entonces, ¿qué es lo que les puedo contar? Por ejemplo, un ejemplo muy interesante porque además es muy reciente, de un artículo que salió publicado ayer en armando.info, y yo lo firmo, porque tiene que ver con un off the record que luego fue comprobado. Una fuente a unos colegas en Bielorrusia le confirma o les dice, mira, sabemos que el gobierno de Lukashenko, de Bielorrusia, le debe mucha plata a Petróleos de Venezuela, porque hubo un acuerdo de venta de petróleo, que era un contrato, mejor dicho, de venta de petróleos de Venezuela a Bielorrusia, un contrato 80%, 20%, se pagaba el 80% por un lado y el 20% quedaba así, ¿no? Hasta que se arreglara otra forma de pagar ese 20% restante. Esa es una información que tenía un periodista en el otro lado del mundo que se la dio una fuente off the record, ¿ok? Él estaba trabajando su tema, no sé qué, tal. ¿Qué quiere esta persona, este periodista? Comprobar ese dato, ¿verdad? Bueno, trata de ir a PDVSA, sabemos que PDVSA es una caja negra absoluta de información, por lo menos hasta el año 2015, que se dejaron de publicar. A partir de ese año no se publica nada oficial de PDVSA, ¿no? Entonces, bueno, se ve que este colega buscó en fuentes abiertas todo lo que pudo y en una de esas dice, bueno, ¿a quién más llamo? ¿Con quién más hablo? Tengo un off the record, pero lo tengo que comprobar. La persona que le dio el dato lo vio todo. O sea, era un funcionario de primera línea, sabía que existía, pero el periodista no podía dar por hecho que eso era cierto. ¿Ok? Por supuesto, el off the record total, no, tú no puedes decir porque me van a, bueno, X. Bueno, pasa un tiempo, el colega llama al mando info, miren colegas, tengo esto y no sé qué hacer. Para que ustedes vean lo maravilloso que puede llegar a ser el periodismo, yo había visto, por otro lado, un documento de contrato de PDVSA de venta a Bielorrusia que encajaban los puntos de de lo que le habían contado a él. Yo había visto un documento muy parecido por otras razones, y yo tenía ese documento y yo decía, bueno, pero ese documento yo no sé si eso se llevó a cabo o no se llevó a cabo. O sea, teníamos dos piezas separadas por océano de la misma cosa, pero digamos, el ánimo de este colega de comprobar si eso era cierto o no, lo llevó a buscar tanto y tanto que dio conmigo, y yo había visto el contrato. El contrato era exacto lo que él le habían dicho. Yo tenía contrato exacto, él le dijeron la versión exacta de lo que había pasado, y luego empieza, claro, ya hay una confirmación independiente, ¿ok? Tenemos un documento, él tiene un documento que le confirma lo que a él le dijeron. Y luego otra, o sea, para que vean, o sea, la búsqueda de las fuentes es tan delicada y tan importante que otra persona deslizó un documento ya oficial. Esto ya tenemos una parte en Venezuela, otra parte bielorrusa, se abre otra fuente que dice, mira, sí, yo tengo el documento que dice que no vamos a pagar esta deuda. ¿Por qué? Porque, bueno, Chávez y Lukashenko llevaban las relaciones de un modo muy informal, muy estratégico políticamente para ellos, pero muy informal en términos de rendición de cuentas.
y el gobierno bielorruso se va a aprovechar de esa informalidad, también de que Chávez muere, y ese 20% lo vamos a dejar así. Eso llegó a estar plasmado en un documento que se consigue a través de otra fuente. Entonces, como ves, lo que antes era un dato de una fuente maravillosa, muy cercana al negocio, no fue dado por cierto. No fue dado por cierto 100%, porque nuestro trabajo es dudar, nuestro trabajo es comprobar si es cierto o no. Entonces, en una búsqueda exhaustiva hecha por estos colegas, bueno, dan con ese documento que tenía alguien al otro lado del océano, y luego, pues, entonces ahí se empieza a formar, pues, toda una investigación. Pero es para explicarles a ustedes el nivel de cuidado que hay que tener con el off the record, y que siempre tenemos que partir del pensamiento de que hay que comprobar de lo que estamos, comprobar los datos que las fuentes nos están dando. ¿Ok? Entonces luego, bueno, dicho esto, al final luego hacemos preguntas y respuestas, ¿no? Pero viene otra parte que es como también el gran nudo gordiano que sentimos muchos periodistas, que es cómo abordamos una fuente, ¿no? Cómo nos aproximamos, sobre todo si tenemos temas tan delicados entre manos, número uno, y luego, sobre todo, si estamos en un entorno tan restrictivo, tan delicado en términos de seguridad personal, en términos de seguridad digital, como estamos prácticamente en casi todos los países. O sea, realmente los intereses de que no se publiquen ciertas cosas son reales y se ejercen de muchas formas las presiones para que las cosas no salgan. Entonces, bueno, las fuentes pueden estar muy reticentes, pueden estar muy reacias a conversar, pueden incluso no saber que son fuentes. O sea, y yo, ¿por qué? Mi versión, ¿por qué es importante que yo diga algo? Me voy a poner en riesgo. Entonces, bueno, ante todo ese abanico como de condiciones, como de miedos, como de dudas que tienen las personas a la hora de hablar con un periodista, y más aún a la hora de querer colaborar o pensar que van a colaborar en un tema que puede desatar o que puede revelar algo realmente importante. Uno siente mucha inseguridad de cómo acercarse, ¿no? Cónchale, ¿cómo le digo que está seguro conmigo? ¿Cómo le ofrezco formas para hablar tranquilamente? ¿Cómo lo convenzo, ¿no? ¿Cómo lo convenzo de que podemos hablar y de que su voz es importante y de que yo soy un periodista responsable, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa por varias cosas que son muy importantes, y creo que vale la pena que lo veamos perdón, es que el Vianis, no sé, me llega a mí todo para admitir, y creo que todos están viendo mi pantalla. No sé Yo los si... estoy admitiendo, Valen, tranquila. Vemos tu Ah, ok. pantalla y todo está bien. Tranquila, tranquila. Perfecto, ok. Entonces, bueno, les voy a presentar o les voy a mostrar algo así como el camino clásico, los caminos y las formas más importantes de hacer contacto y cultivar y entablar conexión y algún tipo de confianza con las fuentes, ¿ok? El paso número uno es ser muy diáfano. Si uno pretende que le digan la verdad a uno, pues creo que con la verdad hay que entrar, ¿no? Siempre hay que presentarse. No es propio
de los periodistas no es responsable, excepto en contextos sumamente delicados a nivel de seguridad, donde decir que uno es periodista puede ser totalmente contraproducente. Excepto en esos contextos, estamos hablando de, no sé, quizás de pronto una cobertura en una zona de guerra, en una zona de conflicto, quizás. Pero casi en todo lo demás tenemos que presentarnos. Tenemos que decir quiénes somos, ¿ok? Exponer con claridad y con mucho respeto, no solo nuestro nombre, nuestro medio, sino un poco de qué va nuestra historia, las pinceladas, porque tampoco tenemos que, o sea, hay que ser muy estratégico con lo que vamos revelando de la historia. Pero lo que sí es muy importante es dejarle clara a la fuente por qué es importante su versión, por qué es importante que hable. Si la persona te dice, pero yo no sé de esto exactamente, bueno, a lo mejor usted no sabe del hecho exacto que le estoy hablando, pero sabe del fenómeno, el contexto, conoce una de las personas involucradas. No sé, por ejemplo, si estamos hablando quizá de un caso, de un asesinato, por ejemplo, se me ocurre algo sumamente delicado. Y uno se aproxima a alguien que creemos que es una fuente, pero imagínense, yo no sé nada de quién planeó eso, ni cómo fue eso, no, por supuesto. O sea, pero es importante porque a lo mejor usted conocía a la víctima, o usted conoce al que dicen que es el victimario. Entonces ya cuando uno empieza a explicar, mire, es que su ángulo, por muy pequeño que sea, su voz es importante porque me va a ayudar, nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Entonces, esa explicación de por qué es importante la versión o la voz de la fuente es algo que yo les pido que hagan siempre como ejercicio. Es un ejercicio de convencimiento no solo para la fuente, sino para uno mismo. Mire, es que yo sí quiero saber y sí me parece importante y sí creo que es conveniente entender su punto de vista sobre este hecho. ¿Por qué? Porque nos da una visión más global, porque nos da una visión más específica, porque nos da una visión más especializada, por miles de razones. Pero hacer que la fuente se sienta útil, ojo, fíjense que no dije importante, no es un tema de dorarle la píldora y dorar los egos, no, sino útil para la historia, eso la gente lo aprecia. Las fuentes enseguida, quizás con niveles de dificultad, pero dicen, bueno, oye, es un gran bálsamo. No, pero es que yo no quiero acusar a nadie, ¿no? Porque la gente muchas veces reacciona así, no, yo no me quiero meter con nadie, yo no quiero acusar a nadie. Entonces ahí es donde entra esa explicación de, mire, es que no estamos acusando a nadie, es que queremos saber qué pasó, o quién es esta persona, o cuáles son sus gustos, o dónde podemos conseguir este documento, cosas así. Y darle a la fuente la visión y la sensación de que es útil, de que hay utilidad en su testimonio, en su apoyo, en su ayuda. ¿Ok? Esto me lleva, bueno, rápidamente, nosotros no conocemos a toda la gente que necesitamos para todos los trabajos que hacemos, ¿verdad? Entonces, obviamente, y en periodismo de investigación es igual, por muy profundas que sean las investigaciones, no necesariamente hay que tener una fuente súper privilegiada, no, es que yo estoy trabajando a este funcionario desde hace 20 años y ese es lo que me va a dar el dato maestro o el dato candado, ¿no? El dato que abre todas las puertas, no. El hecho de no tener una relación directa con una fuente es lo normal. Entonces, entablar ese contacto es parte de nuestro trabajo y es una artesanía, ¿no? Es una filigrana, cultivar la fuente, saber saludar, saber tener una respuesta y que eso se mantenga en el tiempo es fundamental para las investigaciones, porque sin duda,
si aumenta el nivel de comodidad de la fuente al hablar con uno, es bastante probable que nos cuente más cosas, que nos dé más detalles, que nos pase algo más jugoso, etcétera, etcétera. Entonces eso pasa por un tema de insistir, ¿no? De insistencia, pero de saber cómo insistir. O sea, cuidado que insistencia no es acoso, insistencia no es, no es abuso. Insistencia es insistencia. Insistencia es decir, mire, yo sé que usted tiene el tiempo muy complicado, estamos ocupadísimos, no sé qué, pero es que es muy importante su voz. O sea, saber insistir, saber enseñarle a la fuente que es útil, ¿no? Y que es una ayuda, ¿no? Esto entra directo con el tercer punto, que también hay que, o sea, parte de esa comodidad y de esa entrada a las fuentes es porque también la gente suele creer que, nada, va a salir mi nombre y apellido diciendo esto, y bueno, no todas las personas con las que hablamos tienen que estar dentro. Y no todas las personas que contactemos para un reportaje tenemos que hacerlo con ánimo de meterla en el reportaje. En periodismo de investigación es tan amplio el abanico de fuentes y no todas pueden ser protagonistas, no todas pueden tener una frase adentro. Hay fuentes que podemos contactar simplemente para que nos asesoren, simplemente de apoyo teórico, simplemente apoyo académico, no sé, casi que logístico incluso. Entonces, las fuentes no siempre tienen que tener voz directa en el reportaje, y eso es importante hacérselo saber. Eso forma parte de una insistencia sutil, decir, y de esa sutileza al explicarle la utilidad. Creo que si entramos directo a las fuentes diciéndole, mire, ¿qué opina usted de fulano? ¿Y qué sabe usted de tal y tal y tal cosa? Puede ser no solo agresivo, sino que puede no ofrecer los resultados esperados por nosotros. Que claro que le vamos a preguntar, claro que queremos saber todo, pero a mí me gusta mucho y he notado que es bastante eficiente a la hora de hablar con fuentes, empezar con un tema de asesoría. Mire usted, ¿por qué no me ayuda? Nada más a entender qué fue lo que pasó aquí, o quién es quién en esta historia. Digamos, cuando le damos a las fuentes una cancha menos tensa y más amplia, pues sienten que tienen más control sobre su versión y más control sobre, y más cancha para poder hablar, ¿no? Es importante que recordemos que como en las fuentes en periodismo de investigación, como no suelen ser las fuentes normales, sino estamos hablando que las fuentes más importantes para reportaje de investigación son fuentes delicadas, no convencionales, son gente que seguramente tiene un interés en decirnos algo específico para esa historia. Estamos hablando, o sea, desde gente que, por ejemplo, lo que llamamos las viudas del poder, ¿no? Gente que alguna vez ocupó un encargo importante, pero lo votaron y está furioso, entonces quiere dar su versión o quiere decir unos datos porque ahora sí yo voy a decir lo que yo sé, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de fuentes son maravillosas para los periodistas de investigación, pero normalmente es difícil muchas veces convencerlas de que, bueno, mira, esta es la forma de canalizar tu historia, por ejemplo. Entonces allí es donde, bueno, donde está el tema de saber cultivar, de saber hablar, ¿no? De convencer. Pero así como les decía, que hay fuentes muy importantes y son delicadas y son incluso fuentes interesadas, ¿eh? Fuentes que tienen una agenda propia, ¿verdad? Tenemos que
La mayoría no lo son. Y a esta fuente, y que son las que tenemos más a la mano, las que son quizás más accesibles, a estas fuentes hay que darles un poco más esa cancha, esa, digamos, esa prerrogativa de que no son necesariamente una fuente acusadora o una fuente señaladora, sino una fuente que asesore, una fuente que guíe, una fuente que nos abra quizá a otras fuentes, porque ese es como, eso también pasa mucho aquí, que hablamos con gente que sabemos que está relacionada con el tema, pero sabemos que no nos puede ayudar directamente con el caso que estamos hablando. Pero bueno, es como irse acercando paso a paso. Mire, usted conoce a la persona, ¿qué tal? O a quién conoce usted de este ramo, ¿no? Y dentro de ese ramo, ¿y a quién conoce usted de esta empresa? Y dentro de esa empresa, ¿y a quién conoce usted de esta división? ¿Y a quién conoce usted dentro de...? Y así, ¿no? Entonces, esa forma más amplia de buscar puede ser más laboriosa, pero es muy efectiva. Es muy efectiva, porque además así también vamos conociendo también el aspecto contextual y de fenómeno que tiene nuestro tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si de pronto consultamos a alguien en ese plano de asesoría y luego nos damos cuenta que, wow, nos dijo algo increíble? Bueno, después se puede negociar, conversar los términos de su participación. Mire, esto que usted me dice, quizá no en el momento, quizá luego, ¿no? Esto que usted me dijo es muy importante, yo sé que me lo dijo en calidad de asesor, pero podríamos incluir esta frase, podríamos incluirla con su nombre, no hay que tener pena de preguntar, ni de ser claro, eso es sumamente importante, ser muy, muy claro con lo que estamos pidiendo, sobre todo en la medida en que queremos más compromiso de la fuente o la necesitamos de un modo más profundo, ¿ok? Todo esto es para decirles que es primordial presentarse, ser muy claro, hacer sentir útil a la persona que está hablando con uno para poder avanzar, ¿ok? Hay una herramienta que yo creo que es fundamental y es preguntar con precisión. Cuando uno sale a reportear para periodismo de investigación, por supuesto, dependiendo de la fuente y dependiendo de lo que estoy buscando, porque no siempre estoy buscando, no con todas las fuentes yo estoy buscando the smoking gun, ¿no? O sea, la pistola humeante. No, con toda la fuente, con cada fuente yo quiero alguna cosa, ¿no? Pero en general, si yo demuestro en mis preguntas que yo sé de lo que estamos hablando, que si me he leído, sé que se ha publicado, sé lo que ha salido, conozco las leyes relacionadas, probablemente no sea lo más experto, pero se supone que cuando estamos entrando, estamos hablando de investigación es porque estamos a fondo en un tema que manejamos bien. Pues mientras más precisas sean nuestras preguntas, más demostramos que es una historia llevada seriamente, pero también ayuda a la fuente a entender que está hablando con alguien que sabe del tema, ¿ok? Te ganas el respeto de la fuente. Cuando uno pregunta más allá de generalidades, cuando preguntas, mire, pero es que lo que pasa es que yo tengo datos que dicen que en vez de que la producción de petróleo, en vez de ser 3 millones de barriles, como ustedes dicen que son, tal fuente dice que son 1,5 millones. ¿Cómo hacemos aquí? ¿No? O sea, preguntar con precisión demuestra que sabes, demuestra el compromiso de hacer algo de calidad. Eso le gusta a las fuentes. Y al lector, por supuesto, o sea, porque eso se demuestra, luego queda muy claro en el texto o en la pieza, ¿no? Pero también te ganas el respeto a la fuente. Esta persona sabe de lo que está hablando. Vale la pena hablar con esta persona. Esta persona no salió a pescar a ver si le tiro un dato, a ver quién le tira algo. No,
Yo sé lo que el periodista de investigación sabe lo que está buscando. ¿Ok? Ah, bueno, a veces hay circunstancias muy particulares de algunos temas donde de repente uno está buscando una cosa y la revelación viene por otro lado, por otro ángulo. Eso puede pasar. El periodismo es orgánico, el periodismo no es una fábrica de salchichas y somos seres humanos, o sea, puede pasar cualquier cosa. Pero en la medida en que más sepamos del tema y con más precisión preguntemos, obviamente, no solo tendremos respuestas mejores, de mayor calidad, sino esto también le advierte sutilmente a la fuente de que no nos puedes mentir o el margen de maniobra que tienes para mentir es muy pequeño y eso redunda en la calidad del dato. Pues. Obviamente redunda en la calidad de la información, será de mejor calidad, será un dato más veraz, será un dato más preciso. ¿Por qué? Oye, porque a este periodista no le puedo quedar coja. ¿Me entiendes? Y por eso muchas veces en las entrevistas y en los contactos con las fuentes, eso es como, las conversaciones a veces son mucho como un baile en el que también la fuente quiere saber, bueno, ¿cuánto sabes tú para saber cuánto te digo? ¿Cuánto te revelo? ¿No? Entonces, en la medida, eso no se trata, ojo, de revelar todas las cartas, de uno decir, ah, no, es que yo soy el expertísimo en esto, no, sino de las preguntas, cuando me refiero a preguntas de precisión, no me refiero a preguntas no que revelen tus cartas, no revelan tu hipótesis, sino revelan que tú sabes del tema, revelan que tú sabes lo que estás preguntando. Y por eso quizá al principio, cuando uno diseña la investigación, uno deja al principio las fuentes a las que le puede preguntar cosas más generales, ¿verdad? O eso que les hablaba en la clase pasada. Muchas veces hay periodistas que les gusta ir directo por el dato más caliente y muchas veces entran directo con fuentes muy especializadas. Claro, eso puede ser de repente periodistas que están súper especializados en el tema, pero si estamos entrando en temas que no manejamos del todo, siempre es bueno ir con fuentes que nos hablen del contexto y a la vez empezar a tocar fuentes ya con más precisión, de manera que se retroalimenten ese tipo de datos, ¿no? Pero en todo caso, si uno está hablando de un caso de corrupción, por ejemplo, o crees que tienes entre manos una revelación de un manejo doloso de fondos de una empresa o del gobierno, ¿no? Es muy complicado entrarle a una fuente y que, bueno, usted... para el proyecto tal, digamos, con qué, no sé, o sea, preguntarle una generalidad, ¿no? Preguntarle una generalidad. Ah, bueno, entonces esto fue, el presupuesto fue aprobado por el Ministerio de Vivienda. Ah, bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Me entiendes? Sí, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Tú sabes del tema? O sea, digo, si estamos hablando, por ejemplo, de ese ejemplo que les agarré, que les puse en la clase pasada de la Gran Misión Vivienda. Si vamos a hablar de la construcción de casas. Ah, pero resulta que a lo mejor esa sí es una pregunta importante, que si el convenio era con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que pueda parecer de perogrullo, a lo mejor no lo es, porque se firmaron muchas cosas, muchos contratos de la Misión Vivienda, algunos con el ministerio, otros con PDVSA, otros con la Alcaldía Libertador, otros con, y así, ¿no? Porque, bueno, porque en ese tema en particular se saltaron muchas formalidades establecidas en la ley. Pero en todo caso, los elementos básicos de un tema, sobre todo para un tema de investigación, el periodista los debe tener ya bastante leídos y entendidos en un chequeo previo de antecedentes y a la hora de hacer el abanico de fuentes para preguntar con más precisión. No se trata de mostrar todas tus cartas, no es que yo sé todo esto, no, pero es que yo sé que usted pudo haber estado en este sitio y usted dice que está en otro, por ejemplo. Y así, ¿no? O sea, como presentarle a la fuente, mira, hay cierto, yo puedo contrastar lo que tú me estás diciendo,
Eso es muy importante, eso es muy importante. Y sin duda, te puedes ganar el respeto de la fuente cuando estamos hablando de una investigación en el largo plazo, ¿ok? Que la fuente no sienta que pierde el tiempo, eso es importante. Entonces, bueno, pongo esas 3 palabras allá abajo porque yo las uso mucho casi como un mantra muy personal a la hora de hablar con gente que representa algo que sé que puede ser muy importante para una historia y que no conozco. Y entonces me da un poquito de miedo acercarme, me da miedo que me bloqueen, entonces pierdo el contacto, coño, después de que estuve 3 meses buscando este teléfono, le mando un WhatsApp y plácata, bloqueado. Bueno, eso puede pasar. Eso no significa necesariamente que ustedes manejaron mal la fuente, pero para estar seguro que la manejaron bien, es importante estas 3 palabras que les pongo a fondo. Responsabilidad con la fuente. Se le garantiza seguridad, se le garantiza que no estamos aquí para buscar culpables y que no somos dedos acusadores. Que lo que queremos es contar una historia y revelar un hecho del que tenemos ciertos datos. ¿Ok? Empatía. Empatía es básicamente dar espacio para conversar. Entender muchas veces que las fuentes pueden ser muy reactivas y muy reticentes a hablar, sobre todo en un contexto como algunos de nuestros países, muy contextos dictatoriales, prácticamente autoritarios. ¿Okay? Entonces, es importante no tomar ciertas cosas a nivel, o no tomarlo personal. En realidad, así como uno no conoce la fuente no lo conoce a uno. O sea, no tienes por qué confiar. Entonces, ¿cómo demuestras tu seriedad como reportero? ¿Cómo demuestras una calidad, pues, no objetiva, pero sí una calidad con la historia, una fidelidad con la historia? Pues siendo responsable, presentándote, explicando claramente qué es lo que necesitas y siendo siempre muy respetuoso. No hay que caer en la empatía, como les decía, no es el aliado, no es buscar aliados en las fuentes, pero tampoco cuando hablamos con personas que quizás son los señalados por nuestra historia, nunca perder la compostura y ser siempre muy respetuoso de su versión de los hechos. Esto incluye, ¿por qué pongo el respeto y digo esto último también? Porque en Venezuela, especialmente, por lo que les decía de este contexto restrictivo en las instituciones y en los voceros públicos, restrictivo y casi perseguidor del periodismo, nos hemos olvidado de tocar a la fuente oficial. Nos hemos olvidado, ellos, sobre todo los grupos de poder, públicos y privados, no estoy hablando solo del gobierno del chavismo, no, estoy hablando de los grupos de poder en general, sin entrar en ideologías o cuestiones partidistas. Nos hemos olvidado de tocar a esa gente que es que es a la que estamos señalando porque creemos que no van a hablar con nosotros. Es nuestro deber tocarlos siempre. Y para eso la gente se tiene que sentir respetada, no adulada. Esto o sea, no tenemos que caer en el otro, o sea, romper nosotros mismos esa línea, ¿ok? Pero el respeto siempre tiene que estar allí. Siempre tiene que estar allí. Y siempre tenemos que buscar la versión oficial, la versión del gobierno, siempre, así sea con una carta, así sea como sea, pero es súper importante, sobre todo cuando hablamos de reportaje de investigación, que se sienta que no hay mala fe del periodista. Y eso es importante para todas las fuentes, desde las que sabemos que nos van a ayudar hasta las que sabemos que están hasta aquí
metidas en un problema, siempre hay que mostrar hay que ejercer la amplitud del abanico de fuentes, tocando a todas las fuentes posibles, y para ello, o sea, los 3 escudos que nos van a permitir eso, para mí son esos 3 de allá abajo: responsabilidad, empatía y respeto. Eso es básicamente así es como trato de aproximarme a una fuente. Luego, bueno, no sé, les quería mostrar rápidamente para la próxima clase, que es la última. Les voy a poner una hipótesis, ¿ok? Para que sepan más o menos, o sea, a lo mejor ya muchos de aquí lo saben, ¿no? A lo mejor ya tenemos gente que ha hecho reportajes de investigación y entienden un poco la metodología. Pero en general, para hacer un reportaje de investigación es importante partir de una hipótesis. Es importante partir de algo que queremos comprobar y que es la revelación que queremos hacer, ¿no? Entonces, les voy a proponer una hipótesis. Ahorita si pueden, Elvi, me va a interesar que hagamos esto un poquitico más dinámico en este momento, ¿ok? Porque les voy a proponer una hipótesis y quisiera que ustedes me dijeran lo más rápido posible y sin pena, ¿a quiénes creen que ustedes tienen que llamar para comprobar esta hipótesis? Por ejemplo, ya va. Ok. ¿A quiénes creen que ustedes tienen que llamar? Tenemos esta hipótesis. Esta fue una hipótesis real que utilizamos en armando.info para uno de nuestros reportajes que ha sido más premiado a nivel internacional. La leche importada que se entrega en las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, las cajas CLAP, es de mala calidad y es pagada con sobreprecio, significando una doble estafa para los venezolanos. ¿Ok? Por supuesto, doble estafa, la estafa pues de que no son nutritivas estas leches y además se paga con sobreprecio, o sea, hay un pago excesivo y por lo tanto pues hay una pérdida de dinero. Entonces, la pregunta clave, ¿quién o qué puede ayudarme a conseguir información relacionada con esta hipótesis? Me gustaría que me dijeran lo primero que se les venga a la cabeza. Pueden alzar la manito para que pidan su turno para responderle a la profe Valentina o pueden escribirlo a través del chat, chicos. Vamos a ver el chat. Ahora luego vamos con las preguntas. Hagamos esta actividad un momentico. El importador. Ajá. Productores de leche. El Instituto Nacional de Higiene. Muy bien. Ministerio de Alimentación. Gremio ganadero. Nutricionistas que certifiquen que es la calidad. Bien. Déjame poner esto aquí. Roberto tiene alzado la mano. Si podemos darle, por favor, oportunidad de hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ahí se me escucha bien? Sí. Hola, saludos desde México. Acá en una investigación similar, reciente, lo que se usó para demostrar sobre todo la parte de los sobreprecios es consultar fuentes como de auditorías nacionales. No sé, esa podría ser tal vez una opción. Que la Auditoría Nacional es como la Contraloría. Sí, supongo que ese podría ser el símil, pero sí es una, digamos, un órgano autónomo, pero sí, digamos, de alguna forma ligado al gobierno que realiza auditorías pues sí, de las actividades de las diferentes instancias de gobierno. Correcto, ok. Bien, Roberto. Sí, fíjense que prácticamente no hay respuesta incorrecta aquí, porque estamos, ajá, muy bien, es que poco a poco, muy bien. Exacto. Como ven, ahí estamos abriendo un abanico de fuentes. Exactamente así. Todo lo que han escrito acá
funciona, ¿ok? De pronto hay, ubicar a algún trabajador de la empresa que adquiere el producto encargados del CLAP en el Ministerio de Alimentación. Todo eso funciona. Pero, por ejemplo, podemos ir palabra por palabra. Y esto es lo importante de la hipótesis también a la hora de hacer nuestro abanico de fuentes. Cuando estamos hablando de la leche importada, ¿verdad? Es una leche importada. Es decir, en este caso, estamos hablando de Venezuela, y disculpen que no lo puse en la hipótesis, en las cajas CLAP entregadas por el gobierno venezolano, esto para los colegas de otras partes de América Latina, la leche importada que se entrega en las cajas de CLAP de Venezuela, ¿ok? Es importada, entonces no es una leche venezolana, ¿ok? Ya sabemos que es importada. ¿Por qué? Porque hemos visto en los paquetes dentro de las cajas que es leche que viene de otras partes, ¿no? Que tiene dirección, o que está importada de otros países. Aquí un colega ponía que vio el código de barras y venía de Turquía. Correcto, tenemos la leche importada de Turquía, pero en este caso en particular, en esa época cuando hicimos esa investigación, lo primero que hay que hacer es ver qué leche es esa, la leche importada, es agarrar los paquetes, efectivamente. La gran mayoría eran de México, ¿verdad? Luego, que se entregan las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción. Ahí se abre completamente otra vez un abanico, o se engrosa el abanico de fuentes. Porque ¿quién maneja las cajas de los CLAP? Bueno, ahí está. Están los importadores, están también los consejos comunales, por ejemplo, pero en este caso estamos hablando de que ya es una leche que viene empaquetada de afuera, ¿ok? Probablemente quienes manejan las cajas en los barrios venezolanos no tienen que ver directamente con la calidad del producto, sino que simplemente agarran la bolsita y la meten dentro de la caja, ¿verdad? Entonces así vamos paso por paso y vamos añadiendo fuentes y sacando fuentes, ¿no? Luego, ¿es de mala calidad? Bueno, es de mala calidad, esto es clave, y ahí todos han dicho cosas muy interesantes. Desde el Instituto de Nutrición hasta médicos, nutricionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Empresas o productores del país de origen, exactamente, nos vamos acercando. Luego, es pagada con sobreprecios, también lo pusieron muy bien, tratar de conseguirnos facturas. ¿Y dónde podemos conseguir facturas de estos pagos? ¿Quién hacía la importación de esa leche? Tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, porque aquí no lo sabemos. Es pagada con sobreprecio. Estamos pensando que es pagada con sobreprecio. Ojo, no lo sabemos, ¿eh? Y luego significando una doble estafa. Bueno, estamos partiendo de que hay corrupción y que es de mala calidad. Pero en general, todos abrieron el abanico de fuentes de un modo correcto. Y nuestro amigo Roberto de México, al hablar de Contraloría, que es lo que es el equivalente a la Contraloría venezolana, pues entra ya directamente en el tema de que significando una estafa, ¿no? O sea, aquí estaríamos ya buscando a la institución del Estado que se supone que nos cuida de las estafas, ¿verdad? Entonces, como ven, hacer un abanico de fuentes, a la hora de hacerlo, no hay respuestas incorrectas, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, todos los tipos de fuentes que incluyen, o mejor dicho, que están intrínsecas en las hipótesis, y que creo que es bien importante que lo anotemos o tengamos esto a la mano, porque este es el tipo de cosas, este es el tipo de ayuda a memoria que debemos tener en cuenta para hacer nuestro abanico. Ok, estamos hablando de protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas aquí, por ejemplo? Bueno, los CLAP, las empresas importadoras, ¿verdad? ¿Quiénes son los testigos? Por ejemplo, la gente
que ha tratado de tomar esa leche y ve que es de mala calidad, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de interés? Bueno, de nuevo las empresas, también el gobierno que importó esa leche, las familias que reciben ese producto, ¿no? Voceros, bueno, puede ser parte de estos tres, ¿ok? Luego instituciones. ¿Qué instituciones nos pueden ayudar? Las que decían antes. Nutrición, unos bioquímicos, algún laboratorio, etcétera, etcétera, que nos ayude a saber si es de buena o mala calidad. Documentos abiertos confidenciales, cuando hablaban de facturas, importantes, sin duda. De hecho, para esa investigación logramos conseguir facturas. ¿Quién era la importadora? Era Corpovex, la corporación venezolana de exportación. Y bueno, bases de datos. Bueno, para estas bases de datos no tuvimos que buscar en base de datos, sino que construimos una base de datos a partir de los datos que nos dieron en este caso, las instituciones que consultamos para saber si era de mala calidad, que fueron varios laboratorios bioquímicos a donde sometimos a prueba varias de las leches de estas que estaban dentro de CLAP, ¿no? Fotos, imágenes, pueden ser unas grandes pruebas, pueden ser unas grandes fuentes. De hecho, lo que potenció de un color horroroso y cosas así, ¿no? Grabaciones y sonidos, quizás en esta no, pero en otros reportajes sí, pueden ser muy relevantes para una historia, ¿no? De hecho, quizás poniéndoles aquí como un ejemplo, una gran investigación de lo que pasó del desastre, digamos, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares rusos en Bucha, en Ucrania, vino de filtración de grabaciones y sonidos que tomaron decenas de vecinos de Bucha al momento de la incursión rusa, ¿no? Entonces, a ver, como ven, pero esto es todo un abanico de datos importantísimo y en todos prácticamente podemos conseguir algo. Y perdonen, con lo de la base de datos, claro, nosotros creamos la base de datos con lo que nos dieron los resultados que nos arrojaron los exámenes de las leches, pero en bases de datos empresariales, en bases de datos mercantiles, buscamos los datos de las empresas que enviaban la leche. Y ahí fue que nos dimos cuenta que eran unas empresas muy dudosas, de muy dudoso origen. En muchos casos no se trataba de empresas lácteas, sino simplemente embolsadoras de leches de muy mala calidad y la vendían como si fueran empresas diferentes. ¿Ok? O sea que, como ven, pensar a fondo en todo esto es el abanico de fuentes. Y por eso les vamos a poner esta actividad para la próxima sesión, que es la última, que es el próximo martes a la misma hora, y es que escojan una de estas dos hipótesis. No sé si alguien se atreve con las dos, pero en todo caso, escoger una de estas dos hipótesis y abrir y elaborar un abanico de fuentes lo más amplio posible. Claro, aquí, en el ratico que lo hicimos nosotros, como fue así muy improvisado y los agarré fuera de base, claro, está bien que me dijeran cosas genéricas, ¿no? Los bioquímicos, la factura, las no sé qué. Tratemos, en la medida de lo posible, para una de estas dos, dar fuentes más precisas. ¿Ok?
Estas, ojo, son hipótesis reales, son hipótesis que estamos trabajando en armando.info en realidad, ¿ok? Entonces no le estoy pidiendo que nos hagan el trabajo, pero sí me sirve mucho el trabajo que ya tenemos adelantado en Armando para ver cómo van ustedes con la aplicación de esto, ¿ok? La pregunta clave, ¿quién o qué puede ayudarme? Y es quién o qué, no siempre gente, ¿eh? Los datos no solo vienen siempre en forma de gente o a través de gente. Entonces, esto es fundamental para que se lo apliquemos a esto. Entonces, no se asusten, les vamos a hacer llegar esto. ¿Cuándo, Elvis? Si tú nos puedes, coméntanos un poco, Elvianis, porfa, cómo se lo hacemos llegar y cómo tienen que responder. Hola, estimados. Bueno, a las 12:30 van a recibir un correo con toda la información. Va a estar la pauta que está indicando la profe Valentina en este momento. Va a estar acompañado de un archivo de Word donde van a estar las indicaciones y la estructura en la que deben ir colocando los nombres de las fuentes o de las bases de datos que les pueden ayudar a obtener datos necesarios para responder a esa hipótesis. Tienen chance para enviarlo hasta el lunes 17. Deben enviarlo a través del correo IPISBelab, que es el que hemos ido usando para enviarles las convocatorias. Y es importante que cuando guarden el archivo, descarguen el archivo, lo llenen y lo guarden todos sus ejercicios. Pero por lo pronto, les reitero, lo van a recibir hoy a las 12 del mediodía de Caracas en sus correos electrónicos. Sí, una cosa. En la tercera sesión vamos a discutir, es una sesión de preguntas y respuestas en torno a este ejercicio, ¿ok? Le digo a mis colegas, a nuestros colegas de otros países, sé que las dos hipótesis están centradas en Venezuela. Eso representa para ustedes quizá un doble reto, pero yo no huiría de ese reto, pues cada vez más las investigaciones son transnacionales y cada vez más vamos metiendo los ojos en temas que nos involucran o temas donde están, que no solo, que a lo mejor empiezan en Venezuela, pero terminan en otro país. Y en el caso de ambas hipótesis, sí, efectivamente empiezan en Venezuela, pero terminan, digamos, la cadena termina en otro país. Ojo, no quiero que vean este ejercicio como una cosa, no es un rasero, no hay una evaluación. Esto es simplemente, vamos a mover un poco el músculo de sentarnos a ver. Eso obviamente, como les decía en la primera clase, hay gente que se ríe, pero a mí me gusta ver esto como un ejercicio intelectual. Esto es un ejercicio que yo hago pensando y muy sentada frente a la computadora, con Google, con mis motores de búsqueda favoritos o frente a las bases de datos que más me gusta consultar, empezar a buscar. ¿Qué es CLAP? ¿Qué es esto? ¿Cómo compruebo la calidad de la leche? ¿Cómo compruebo dónde puedo comprar la factura? ¿Cuál es la institución que se encarga de esto? Así es como se hace un arqueo de fuentes. Sentándose a pensar y con una computadora que nos ayude pues a precisar o a filtrar o a ponerle nombres, a ponerle correos de contacto a esas ideas o a esos grupos de interés o posibles fuentes que tengo en mi mente. Entonces, por eso estamos dando el chance del fin de semana y parte del lunes para entregar el ejercicio, porque si bien no es, por supuesto que no se espera una cosa totalmente a fondo, un arqueo totalmente profundo, sí quiero ver hasta qué punto podemos ejercitar
esto de abrir un abanico de fuentes en un tiempo, a ver, bastante modesto, ¿no? Como un fin de semana o dedicarle un par de horas solamente a pensar en un tema, porque así es como se hace pues en periodismo de investigación a fondo y no dura un fin de semana. O sea, hay veces que puede ser un asunto de meses, ¿no? Abrir un abanico realmente profundo de fuentes para investigar. Entonces, bueno, como la sesión que viene es básicamente la discusión de sus respuestas, y es una sesión de preguntas y respuestas sobre las fuentes en periodismo de investigación, yo diría, Elvianis, que podemos dejar esta sesión hasta aquí y que la que viene sea una gran conversación, ¿no? Una gran conversación en torno a estas hipótesis, solo como ejercicio y luego pues entrar a fondo a conversar el martes sobre todo el contenido que hemos dado en estas dos clases. Perfecto, vale. Lo digo porque ya tenemos casi 80 minutos de sesión. Bien, entonces las preguntas y respuestas pueden anotarlas para la semana que viene para conversar sobre el tema de hoy y también sobre las dudas que tengan o su experiencia haciendo este ejercicio del abanico de fuentes. Si tienen alguna duda, pueden expresarla a través del grupo de WhatsApp y les reitero que a las 12:30 les va a llegar el correo con las instrucciones. Un abrazo para todos. Gracias, Nos Valen. vemos entonces el martes. Muchas gracias por escucharme, por participar, y les prometo que el martes va a ser más dinámico, más fluido y espero que ustedes hablen más que yo. Les mando un gran abrazo. Nos vemos el martes entonces. Un abrazo para todos y gracias por asistir.